¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Entonces vamos a ir puntualmente, vamos a hacer una clase quirúrgica, ¿sí? Sobre los temas que ustedes probablemente tengan algunos inconvenientes y pues obviamente no se pudo hacer en la primera vez, ¿no? Son clases muy, muy largas, recuerden que son solo 50 minutos las clases, son solamente clases de guía ahora, ¿no? Así es que voy a intentar hacer eso, ¿no? Hacer una guía, ¿sí? Ya se puede ver mi puntero, ¿cierto? ¿Se ve mi puntero? ¿Sí? Se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Uno de los puntos que siempre trae inconvenientes son las coloraciones especiales, ¿no? La coloración que ustedes más conocen es esta, ¿no? La coloración de metoxilina eosina, que es una coloración muy básica, que ya la conocen, ¿no? La eosina va a ser rosada, la metoxilina va a ser morada. Pero vamos a ver las que no están en sus libros. Una es la tricrómica de Mason. Hay varias tricrómicas para empezar, ¿no? La tricrómica de Mason es la más conocida. La tricrómica de Mason, como su nombre lo dice, tiene tres colores, tricrómica, ¿no? Uno que va a ser el azul, que acá lo vemos, que generalmente va a colorear las fibras de colágeno, el tejido conectivo, ¿sí? Otro que va a ser el oxidado, ¿no? Las estructuras oxidadas y el citoplasma, que va a ser, los compañeros, disculpen, me tapan la pantalla, que van a ser las estructuras oxidadas o el citoplasma, ¿no? Que va a colorearlo de rojo, acá lo vemos, y en este caso va a ser la queratina, ¿no? Miren, la queratina, la capa de la queratina, la capa córnea, en realidad queratina en todo a partir del estrato granuloso en adelante vamos a encontrar queratohialina, acá lo vamos a encontrar, lo vamos a ver también en músculo, lo vamos a ver en hematíes, etcétera, ¿no? Y si ven ustedes la parte más central que es el núcleo, vean que el núcleo es más oscuro, ¿ven? El núcleo es más oscuro, eso es un color marrón, ¿no? Que lo va a dar la tricrómica y nos va a ayudar a diferenciar mucho las estructuras gracias a esta coloración. Otra es la coloración de plata o la coloración de argentafín, ¿no? Coloraciones argentafines son muy interesantes, ¿no? Se sabe pues que son sales que precipitan, ¿no? Sales de plata que precipitan y van a tomar la forma, ¿no? De la estructura a la cual van a nitrar, ¿no? O van a eh, depositarse en su superficie. De esta manera van a producir muy similar a lo que ustedes recordarán, quizás sus abuelos le han contado, nosotros usábamos mucho lo que era el revelado, ¿no? ¿Han escuchado el revelado? ¿Sí? De Kodak. ¿Alguna vez han escuchado de Kodak? Bueno, esto era un método de nitratación también, ¿no? De una fuente lumínica en una base de plata, ¿no? De sales, que permitía que se pueda ver una estructura, de acuerdo a los diferentes tonos de luz, se formaba una imagen, ¿no? Muy bien. En el caso del tejido, el tejido también va a nitrarse, ¿no? Va a nitrarse produciendo precipitados, ¿no? Y estos precipitados van a depositarse encima de la superficie de las estructuras, dando así de forma indirecta una forma relativa de la estructura que está sobre la cual se está depositando, ¿no? Estas técnicas de impregnación, pues argentafín, han sido pues muy importantes porque se vio pues que el tejido nervioso es muy afín, es muy, muy afín a este tipo de componente, ¿no? Y esto nos ha permitido pues entender mucho lo que es el famoso negativo fotográfico, en este caso es la lámina fotográfica, ¿no? La lámina impregnada con plata. Y bueno, hay muchas particularidades que quizá mucho desconocimiento en realidad de cómo es que por ejemplo, esta fibra, ¿no? Acá estamos viendo una fibra, esta es la región del ependimaria, ¿no? Del ependimo, esto es de la médula espinal, acá podemos ver lo que sería la sustancia gris, ¿no? La sustancia gris de la médula espinal, la zona más interna, donde podemos encontrar glías, pero principalmente también neuronas. Podemos ver los haces, ¿no? Los haces axonales, ¿ven? Axones, axones, axones. Ahora, lo particular, por ejemplo, es que estas impregnaciones de plata en ocasiones impregna esta zona axonal y en ocasiones no la va a impregnar, ¿no? Hay cosas que no entendemos mucho de esta impregnación de plata, de lo cual ustedes quizá en algún momento puedan leer un poco. Otra coloración es la coloración de paz, también importantísima, no la voy a pasar por alto.
esta impregnación de esto, lo que va a marcar principalmente es componentes mucosos, ¿no? Componentes mucosos que van a tener un componente, acá lo vemos, lo marca de rojo, que son los hidratos de carbono, ¿no? Estos hidratos de carbono lo vamos a encontrar principalmente como componente mucoide en algunas células como las células caliciformes, ¿no? En el intestino. Y esto se debe, pues, ¿por qué adopta el color rojo? Porque hay el componente PAS. El PAS es en realidad unas siglas de ácido periódico, ¿no? Ácido periódico de Schiff, ¿no? Lo que va a hacer el ácido periódico va a oxidar al grupo oxidrilo, ¿no? Y de esta manera va a formar unos grupos que van a ser aldehídos, y estos aldehídos van a reaccionar con la leucofluxina, ¿no? Esta leucofluxina roja, y por eso deja este color rojo que ustedes están viendo intensamente, ¿no? Acá es, esta coloración es acá, la estamos viendo, ¿ven? Acá, ¿sí? Otra coloración es la de Giemsa, ¿no? La coloración de Giemsa es una coloración que vamos a usar mucho en el laboratorio, ¿sí? Los que van a ser patólogos clínicos, los que van a ser hematopatólogos, van a ver mucho esta coloración. Nos va a ayudar a ver mucho los leucocitos. Acá tenemos uno que es el eosinófilo y otro que es el neutrófilo, ¿cierto? Y esta coloración de Giemsa nos ayuda a diferenciar muy bien de otras estructuras, como es el hematíe, ¿no? Viene en la biconcavidad, ¿cierto? Con una zona central anucleada, ¿cierto? Esta distinción de Giemsa también es bueno que ustedes la repasen un poco. ¿En qué se basa la coloración de Giemsa? Les dije que lean un poco, ¿no? Por su parte. En que va a tener, pues, azul de metileno, va a tener eosina, el azul de metileno va a marcar esta zona que va a tener mucho ADN, ¿no? Y tanto el colorante de eosina nos va a marcar bien el citoplasma, el rosadito, ¿cierto? Pues gracias a esta coloración, ustedes van a poder diferenciar las estructuras que van a tener gran cantidad de ADN, principalmente puentes, ¿no? Puentes de ácidos ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, van a poder verse muy bien por sus enlaces, ¿no? Estos enlaces que van a, los enlaces AT principalmente, ¿no? Es algo que ustedes deben recordar, los enlaces adenina-timina van a ser fuertemente marcados por esta distinción de Giemsa, ¿no? Muy bien, pasemos a otro. Esta es la célula, esto sí es algo que ustedes les había mandado a leer, pero quiero ponerles unos tópicos que sé que ustedes les preguntan bastante, ¿no? A ver, vamos a ir a acá, vamos a ir a la diferencia entre citoplasma y citosol. Les había dicho que les iba a explicar. Bueno, de manera muy básica, ¿no? El citoplasma es todo aquello que no sea núcleo, así de simple, ¿no? ¿Ven? Y por lo tanto puede incluir tanto las organelas como el componente líquido del citoplasma. Sin embargo, cuando hablamos de citosol, técnicamente no estamos hablando del citoplasma menos las organelas. No olviden ello, ¿no? No olviden ello. Esto tiene importancia. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos nosotros de citoplasma podemos hablar de estructuras más complejas como el tejido muscular, ¿no? La cual estamos hablando del sarcoplasma, por ejemplo, ¿no? O el citosol, estamos hablando de una estructura que va a permitir el paso de aniones o cationes en algunas componentes del citoplasma, como son algunas organelas, como es el artículo endoplásmico rugoso y el movimiento del calcio, ¿no? Entonces el citosol, hablar de citosol y citoplasma en algunos libros a veces los consideran sinónimos, no lo son, ¿ya? ¿Okay? Entonces, es bueno, es importantísimo que ustedes lo recuerden, ¿no? Esta membrana plasmática también es interesante, algunos puntos que les había pedido que lean ustedes. Esta es la parte que lo van a encontrar en cualquier libro, ¿no? Lo que quiero explicarles es esto, ¿no? Recuerden que la membrana citoplasmática no es como les enseñaron en el colegio, que es una membrana en forma de un sándwich, ¿no? Que tenía proteínas que lo atravesaban o no, ¿no? Podían ser externas o no, o internas. Muy bien, todo eso está bien, pero deben ustedes recordar que la membrana citoplasmática es totalmente asimétrica, totalmente asimétrica. Y esta asimetría está marcadamente dada por la bicapa lipídica, por esta bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque esta bicapa lipídica
al ser una bicapa, tiene dos caras, ¿no? Una de mi membrana, ¿no? Que es la cara E, y otra de mi membrana, que es la cara P. ¿Sí? Esta cara E y esta cara P tiene componentes, ¿sí? Por ejemplo, la fosfatidilcerina, ¿no? Que es una de las más importantes a nivel interno, o el fosfatidilinositol, ¿no? También. Y a nivel externo, en la cara E, vamos a tener la esfingomielina y la fosfatidilcolina, ¿no? Dentro de las que más importantes son. Estos dos componentes van a ser afines a algunos tipos de componentes, por ejemplo, lo que van a formar el glicocálix, los glicolípidos, y van a estar en constante movimiento de estructuras hacia la parte interna y hacia la parte interna. ¿Y esto cómo lo van a hacer? A través de unas enzimas. Ahora, otro punto importante, ¿por qué tiende que ser asimétrica esta membrana? Porque justamente la membrana de un eritrocito, por ejemplo, o la membrana de una microglia, o la membrana de una neurona, son totalmente distintas en su componente externo y en su componente interno. ¿Por qué razón? Porque la función de la célula va a estar dada principalmente por los componentes que van a tener cada una de las membranas de cada uno de las células que ustedes estén estudiando, ¿no? Miren, acá les traigo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un eritrocito. Eritrocito va a tener principalmente esfingomielina y fosfatidilcerina, ¿ven? Pero no va a tener fosfatidilglicerol, ¿ven? Pero miren, una célula que es evidentemente no es componente del cuerpo humano, miren la cantidad de fosfatidilglicerol que tiene, ¿ven? Entonces, la mielina que ustedes lo van a ver entre los nodos de Rambier, ¿no? A nivel de lo que van a hacer oligodendrocitos formando los componentes mielínicos de los axones, lo van a ver ustedes en el sistema nervioso. Miren la cantidad de colesterol, glucolípidos y de fosfatidil etanolamina que tiene, ¿no? Esto va a permitir, ¿qué cosa? Un pulso saltatorio, ¿no? Un gran pulso saltatorio. ¿Por qué? Porque al no poder, al tener espacios y que no van a ser de fácil conducción, van a hacer que por dentro el pulso, la despolarización se dé por dentro y evite justo esas zonas donde hay mielina, ¿no? Haciendo que el pulso sea no avanzando de un solo paso, sino avanzando de 10 pasos, ¿no? Que es el tamaño de 10 pasos, que es el tamaño de el nodo de Rambier, ¿no? Esto permite, pues, que la función, lo que quiero explicarles es, esto lo verán ustedes cuando lleguen nerviosos, ¿no? La función de cada una de estas células va a depender de sus componentes tanto en la cara E como en la cara P, ¿sí? Ahora, les dije también que estas membranas están en constante movimiento, ¿cierto? En constante movimiento. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de unas enzimas que van a mover los componentes de un extremo, una cara a otra, dependiendo del estadio, del ciclo celular en el que se encuentren, de la función que tengan, de la localización que tengan, de un largo, etcétera. Estas enzimas van a llevar hacia la parte externa, hacia la parte interna, o ambas, como las escramblasas que tienen ambas funciones, y estos son las famosas translocasas, ¿no? Las famosas translocasas, y este mecanismo de movimiento de los componentes proteicos hacia un lado o hacia otro es el mecanismo del flip-flop, ¿no? Ustedes pueden leer un poco más al respecto. El mecanismo del flip-flop es interesantísimo y tiene que ver mucho con ajustes que hace la célula dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿no? ¿Sí? En ocasiones esto va a hacer pues que una célula pueda tener en una función en una posición, por ejemplo, un macrófago a nivel del vaso, que está a nivel del endotelio, y un macrófago, el sistema macrófago monocito cuando está en el torrente sanguíneo, ¿no? Va a depender mucho de la función también de estas cosas, ¿ya? Bien, vamos a otro punto que también es importante que les explique. A ver, vamos a ir a... Había hablado de transporte, me parece. Ahora vamos a ver que aparezca. Ah, no, les había prometido esto, ¿no?
el transporte pasivo, acá está. Hay un transporte pasivo que no figura mucho en sus libros, que es el transporte a través de las acuoporinas. ¿Recuerda que les había hablado? Si recuerdo que les había dicho qué cosa les iba a explicar y qué no. El transporte pasivo es un transporte que no depende de ATP, ¿cierto? En la cual el movimiento se va a dar por difusión o diferencial de concentraciones, ¿cierto? Una gradiente de concentración se conoce, ¿no? Esto puede ser facilitado por unos puentes o no, y esto se conoce, pues, en los casos que es facilitado a través de unos espacios que van a estar siempre abiertos, ¿no? Ahora, cuando están siempre abiertos, se asume, pues, que va a llegar un término de equilibrio, ¿no? Entre dos estructuras, entre dos compartimentos, y este paso de elementos catiónicos o aniónicos van a ir de un lado a otro dependiendo de la zona de mayor concentración o menor concentración y van a lograr un delta, un equilibrio, ¿no? Se asume eso, ¿no? Ahora, eso es lo que uno podía suponer, que en algunos tejidos esta difusión debería llegar a este delta, a este punto de equilibrio, pero se veía más bien que el paso de los componentes era mucho, mucho más rápido de lo que nosotros físicamente podíamos explicar. Y es por ello que nosotros empezamos a pensar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué fisiológicamente en el túbulo renal, en los eritrocitos, en algunas glándulas secretoras, la permeabilidad del componente, en este caso el que pasa a ver el agua, era mucho más fuerte de lo que se podía explicar por una difusión pues simple, que es una difusión facilitada, ¿no? Entonces ahí es que empezamos a pensar algo más ahí que no conocíamos. Y ese algo era estos canales especializados que son las acuaporinas, ¿no? Que son canales altamente especializados, altamente selectivos para el paso del transporte del agua de una manera muy intensa, pero muy controlada. Se vio pues que las acuaporinas eran muy abundantes en algunos tipos de órganos, ¿no? Por ejemplo, en el ojo, ¿no? En el cristalino, especialmente la acuaporina 0, ¿no? En la acuaporina 1 lo encontramos mucho, tanto en los vasos como en los túbulos proximales, en el riñón, en el ojo, y así, ¿no? Y así podríamos hablar de cada uno de ellos, y es por eso que les traje a ustedes ese ejemplo, ¿no? En realidad, estas acuaporinas que ustedes ven acá, se sabe que hay más, ¿no? Son alrededor de 13 las muy conocidas actualmente, muy bien conocidas. Sin embargo, se sabe que hay muchos más. Pero lo que ustedes deben recordar es que la acuaporina 1 es la más abundante de todas, ¿no? Esta es la que quiero que ustedes recuerden, es la más abundante y pues ustedes lo van a encontrar, fíjense, distribuida de manera muy amplia, ¿no? Tanto en riñón, tiene una función importantísima el túbulo proximal, como también a nivel de los vasos, interactúa mucho con el endotelio y el endotelio, ¿ya? Les había prometido, a ver, este transporte activo, vamos a ver más adelante, a ver, sí, acá está. Esto les había hablado, ¿no? Les había hablado también, les había prometido explicarles un poco más sobre estrategias de comunicación celular, ¿no? Las células no están aisladas, son igual que el hombre, ¿no? Están en constante comunicación con las células alrededor. Ahora, esta comunicación que dan las células puede ser a través de una señal, la emisión de algún componente, ¿no? Hacia el medio externo, una molécula que va a ser liberada y va a ser reconocida por un receptor específico de otra célula que va a recibir la señal, y esto se conoce como célula diana, ¿no? Una célula emisora, una célula receptora o célula diana. Ahora, esta señal puede ser liberada y puede estimular otra zona de la misma célula. Esto se conoce como una señalización autocrina, ¿sí? Por ejemplo, se puede dar esta señalización autocrina cuando se tenga que producir un mayor estímulo de la misma célula para producir una función mucho más intensa, ¿no? Es una señalización que ustedes lo van a ver mucho a nivel local, ¿no? En otras ocasiones, esta señalización se va a dar va a irse hacia los vasos, miren, va a irse hacia los vasos, se va a transportar a una zona más lejana y va a llegar a la célula diana y ahí va a producir su estímulo. Al tener un vaso de por medio, ya esto se conoce como una señalización endocrina, ¿ok? Es una de las señalizaciones más importantes que lo van a ver a nivel de las hormonas, ¿no? Tanto femeninas como masculinas.
Así también como otros grupos, ¿no? Por ejemplo, los adipocitos también tienen señalización endocrina, con gran cantidad. Otro tipo de señalización es la que se da en células que son contiguas, las que están una al costado de otra, por ejemplo, en la piel. Esta señalización es la conocida como la paracrina, en la cual el estímulo se da a las células circundantes, células que están alrededor. Y en ocasiones van a haber células que están directamente unidas a través de algún tipo de unión celular, a través de un nexo, que van a permitir incluso el paso de la señalización a través de unos espacios o las uniones gap, el paso de la señalización de manera muy rápida y efectiva. Esto se conoce como señalización directa y lo vamos a ver con la interacción inmune, por ejemplo, con las microglias, lo vamos a ver con los macrófagos y lo vamos a ver también con algunos tipos de células tumorales en patología. ¿Ok? Entonces, la señalización de las células entre sí es un concepto interesante y siempre vale la pena explicar, ¿no? A ver, otro punto también que a veces se les vuelve un poco denso a ustedes, acá está, se les había pedido que hablemos un poco del citoesqueleto, ¿no? Y la célula está compuesta por un núcleo y un citoplasma, ¿no? Muy bien, este citoplasma que tiene el citosol, que tiene las organelas, no va a estar pues no se va a mantener de una manera firme, ¿no? Como ustedes recuerdan, como un edificio, no lo va a hacer, ¿no? Va a tener que adaptarse continuamente a su medio externo, va a tener que adaptarse a algún efecto que podría ser injuriante, y esto va a hacer pues que el citoplasma esté cambiando, cambie, se adapte, que pueda tener una modificación embriológica, una polaridad, que organice alguna estructura más alargada, como un axón, ¿no? Y que migre y se vaya hacia una estructura mucho más lejana, como una neurona interfascicular, ¿no? ¿Esto a qué se va a deber? No puede transportar incluso componentes, ¿no? ¿A qué se va a deber? Que el citoesqueleto va a tener microfilamentos de actina. Estos microfilamentos de actina van a formar parte de la estructura del armazón de una célula y va a permitir pues, que se formen como las vigas, los soportes de un edificio. Pero a la vez, estas vigas y soportes que les estoy mencionando pueden ir modificándose, pueden contraerse, pueden ir alargándose. ¿Y cómo se van a ir alargando? Estos son microfilamentos, ¿no? Lo van a hacer a través de la unión de algunos componentes, ¿no? Miren acá, la actina globular se va a ir agregando, estos monómeros, estas unidades se van a ir agregando uno tras de otro, formando estructuras mucho más alargadas que se van a ensamblar o se pueden desensamblar, ¿no? Y esto va a permitir, ¿qué cosa? La migración, pues, ¿no? La migración celular, porque esto puede ensamblarse por este lado y desensamblarse por este lado, de tal forma que este microfilamento, este citoesqueleto, va a moverse y puede extenderse mucho más allá, por ejemplo, como un axón. Así también, un componente que se va a unir a alguna de estas estructuras que van a ir desensamblando y ensamblando, se puede ir moviéndose también y de esta manera se puede producir el transporte intracelular, ¿cierto? Entonces, esta actina es uno de los microfilamentos más importantes y en ocasiones, como ustedes recordarán también en el colegio, interactúan con otros microfilamentos, ¿no? ¿Recuerdan otro microfilamento importante? La miosina, ¿no? De frente se les viene a la cabeza la miosina. La miosina junto con la actina van a interactuar entre sí formando unos puentes, ¿no? Que van a depender de ATP y de esa manera van a moverse bruscamente y producir la contracción, ¿no? El acortamiento de las líneas Z, ¿cierto? Las bandas A, las bandas I, todos ellos que ustedes recuerdan desde el colegio, todo esto se va a acordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos microfilamentos van a interactuar, ¿no? Entonces son microfilamentos muy interesantes, siempre es bueno recordarlos, ¿no? Otro punto que les había pedido que ustedes lean también, pero les iba a explicar, son estos filamentos, pero son filamentos intermedios, ¿no? Los filamentos intermedios son una familia muy amplia, muy extensa, que va a incluir proteínas, laminillas nucleares que van a estar formando parte del citoesqueleto también, ¿no? Pero van a ser tan importantes porque pueden producir la reorganización, pueden ser componentes importantes de algunos tipos de tejidos, tanto epiteliales como mesenquimales.
¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros sabemos, por ejemplo, que algunos componentes filamentosos son mucho más predominantes en el citoesqueleto de algunos tipos de células. Por ejemplo, en el músculo vamos a encontrar mucha desmina. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos que una célula muscular ha cambiado en su forma, se ha vuelto atípica, anaplásica, ha cambiado tanto que ya no la reconocemos, ¿cómo podemos hacer de manera basada en evidencias, ¿no? Que esa célula era, por ejemplo, un radiomiocito o era un leiomiocito? ¿Cómo lo podemos saber? A través de una coloración especial de desmina. Disculpen. ¿Ok? La bimentina, por ejemplo, la bimentina es un componente filamentoso clásico de todas las células de origen mesenquimal. Cuando nosotros tenemos dudas si un tejido tiene origen mesenquimal o tiene origen epitelial, ¿qué hacemos? Pedimos una bimentina, ¿no? Por ejemplo, el GFAP, ¿no? Que es el Glial Fibrillary Acid Protein. Este es el GFAP, ¿no? La sigla del GFAP. Es una de los filamentos que vamos a ver mucho en las glías, principalmente en los astrocitos. Esa es la razón por la que ustedes en patología van a ver que el GFAP es una de las coloraciones más importantes para ver los tumores de origen astrocitario. Los gliomas, famosos gliomas, los astrocitos, pueden modificarse mucho y producir una patología muy, pero muy seria, ¿no? En otro caso, un viejo conocido de ustedes, ya les expliqué eso en embriología, ¿no? La citoqueratina. ¿Recuerdan? Las citoqueratinas, podemos encontrar queratinas de alto peso molecular y bajo peso molecular. ¿Recuerdan que les hablé de eso? Sí, muy bien. Estas queratinas, de acuerdo a su posición, lo vamos a encontrar mucho, tanto en los estratos más altos, en los estratos más bajos de la epidermis, ¿no? Y neurofilamentos, muchos neurofilamentos, ¿no? El NFL, el MLH, que lo vamos a ver en determinados tipos de neuronas y que nos ayudan a determinar cuándo un tipo de neurona es una piramidal, de repente no es una piramidal, es una forma de básquet, cuando hay neoplasias. Esa es la razón que ustedes deben recordar la importancia de estos citoesqueletos, estos filamentos intermedios. ¿Ya? Bien, vamos a ver otro. Vamos a ver otra cosa que les prometí, a ver. A ver. Ah, ¿está? Porque ahora. Otra de las estructuras que a veces las pasan ustedes rápidamente por alto, y por eso les voy a explicar un poco, es el núcleo, ¿no? El núcleo forma una estructura que es fácilmente vista al microscopio óptico, que es muy delimitada, ¿no? Lo vamos a ver un reforzamiento central dentro del núcleo, todo esto es el núcleo por si acaso, ¿no? Que se va a teñir intensamente con la coloración de metoxilinas, ¿no? Ustedes saben, este nucleolo va a participar mucho en la síntesis de ¿qué cosa? ARN ribosómico, ¿no? ¿Cierto? Y por lo tanto va a tener mucho que ver con ¿qué cosa? El ensamblaje, por lo tanto, de ribosomas, ¿no? Este nucleolo, ¿sí? Ustedes lo van a ver solamente en una fase, eso quiero que recuerden ustedes para el examen, ¿no? ¿En qué fase la van a ver? Solo en interfase, por si acaso. Si ustedes ven una célula que tiene nucleolos, porque esta célula está en interfase. No lo van a ver en ningún otro de los estadios del ciclo celular, ¿no? ¿Ok? No lo van a ver durante la división celular. ¿Por qué razón? Porque esto se desvanece, pues desaparece, ¿cierto? Y es muy basófila, ¿por qué? Porque tiene gran afinidad a la hematoxilina, ¿no? Y la hematoxilina es fuertemente afín al ADN, ¿no? Muy, muy afín, ¿no? Por lo tanto, tinciones especiales como las tinciones de Felgen, que permiten ver el núcleo, no van a permitir ver bien el núcleo, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, vamos a... Ahí está, este es otro de los viejos conocidos de ustedes también, ¿no? El ciclo celular, ¿no? El ciclo celular, como ustedes saben, es una... Esto creo que no vale la pena explicarles porque ustedes esto lo saben, ¿no? Vamos a ver un punto especial y ustedes lo pueden leer. Vamos a ver esto. Acá está. Bien, el ciclo celular, les dije que tenía unos puntos de control, los checkpoints, ¿no? Estos checkpoints se van a dar ¿para qué? Para asegurar que la división, la cantidad de organelas
y el proceso final de las células hijas es un proceso correcto. Si es que hay alguna falla en el crecimiento celular, en la cantidad de ADN que tiene esa célula, o en la división de las células hijas, cualquiera de estos checkpoints, estos 3 checkpoints, porque hay más en realidad, estos 3 son los más importantes, tanto entre G2 y G1, y al final de G1 y al final de G2, cualquiera de ellos van a detener la célula y la célula va a entrar en apoptosis. Y esto, miren que les estoy explicando en la fase, miren, esto se va a dar en la mitosis, por ejemplo, ¿no? La mitosis, ¿sí? Vamos a ver un checkpoint que vamos a encontrarlo en la mitosis, que es el checkpoint M, ¿no? Va a haber otro checkpoint al final del G1, que es un checkpoint de restricción. Este es el checkpoint al final del G2, que es el checkpoint G2, que es producido entre el crecimiento celular. Ahora, ¿y quién lo controla? ¿Quién controla este crecimiento, esta detención programada, ¿no? En casos de fallas del ciclo celular, pues lo van a controlar principalmente la ciclina, ¿no? La ciclina D, la ciclina E, la ciclina A, la ciclina B, vamos a verla nosotros en determinados tipos de control. Por ejemplo, la ciclina D va a controlar el checkpoint en el G1, ¿sí? ¿Sí? La ciclina E va a controlar también parte del G1, principalmente en el punto de restricción. Durante la síntesis, la ciclina que más va a controlar es la ciclina A. Y durante la mitosis, durante el M, la ciclina que más va a controlar es la ciclina A. Ustedes van a ver que hay varios componentes que pueden inhibir, porque estas ciclinas no van a interactuar solas, se van a unir a otros componentes, que son los CDK, que son los que van a permitir y van a ser estimulados a través de otras vías genéticas como el P16, el P21, el P27, el P57, que son vías genéticas que van a, o bien, hacer que la célula entre en apoptosis o bien inhibirla, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver, van a escuchar mucho, por ejemplo, de la P21, de la P16, ¿no? Que son los grandes controladores de la apoptosis, ¿no? ¿Cierto? Gracias a ello. ¿Por qué? Porque va a haber unas enzimas, ¿no? Van a haber unas enzimas que van a facilitar la detención del ciclo celular y nos pueden llevar a la muerte celular programada, ¿no? ¿Bien? Otro punto que les había pedido, a ver, me recordar, acá está. Acá. Los microtúbulos también les había dicho que tenemos que hablar un poco, ¿no? Donde los microtúbulos, miren, este es un microtúbulo, son estructuras que tienen forma de una fibra, ¿no? En realidad son fibrillas muy pequeñas en realidad, el tamaño de casi una célula gigante, ¿no? 25 nanómetros, más o menos 30 nanómetros. Y van a estar conformadas por estos son los dímeros, ¿no? Dímeros de tubulina, ¿no? Que van a estar unidos por enlaces no covalentes. Estos enlaces no covalentes van a ser enlaces que se pueden deshacer y rehacer, ensamblar y desensamblar. De esta manera ustedes van a ver que estos microtúbulos se van a formar en algunos casos en proceso de la división celular, ¿no? ¿Cierto? ¿Recuerdan los centros organizadores de microtúbulos? Los COM, ¿no? Los centrosomas, más conocidos en los libros como centrosomas, ¿no? Estos centrosomas se van a formar justamente en los procesos, pues, de esta dinámica de división celular, en esta polarización, formando de esta manera, pues, estructuras que van a dividir, pues, a la célula, el núcleo en realidad de la célula, y van a formarse, pues, los famosos centriolos, ¿no? Centriolos en pares, ¿recuerdan? Esos centriolos en pares se van a dar porque estos microtúbulos van a tener esta capacidad de ser muy dinámicos, de ser muy polarizados, de tener extremos positivos y negativos. ¿Ven? Tienen dos extremos positivos y negativos, y gracias a esto, estos extremos positivos van a ir alargándose, y estos extremos negativos van a ir acortándose, ¿no? De esta manera se va a producir modificaciones en su forma, vean esta forma tan perfecta que puede tener, ¿no? De esta manera contribuir a la división celular, ¿no? Los centriolos, miren estas estructuras que van a formar los microtúbulos, ¿no? Estos centriolos que van a estar en pares, siempre van a estar en pares,
van a estar distribuidas en forma perpendicular entre sí, ¿recuerdan? Por biología, ¿no? Esto lo vamos a encontrar a nivel del material pericentriolar, ¿no? A nivel del centriolo, ¿no? Son estructuras pequeñas, tienen forma de cilindro, miren, también una forma muy ordenada, ¿no? Si los contamos son 3, 6, 9, ¿no? No, son 9 tripletes, no olviden, ¿ven? 9 tripletes de microtúbulos, todos estos microtúbulos es esto, ¿no? Son microtúbulos dispuestos en forma de una estructura hueca, ¿no? Esto le llaman al patrón 9-0, ¿no? 9 porque son 9 tripletes y 0 porque cada una estructura forma como un 0, ¿no? Cada triplete va a tener microtúbulos que van a tener a su vez microtúbulos completos. Esto va a ser completos y otros que van a ser incompletos, ¿sí? Incompletos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otro. Bueno, esto es un núcleo, esto es algo que ustedes pueden ver por su cuenta, ¿no? No sé si es que hay algún punto que tengan ustedes algún inconveniente. A ver, les he explicado todo lo que les había prometido aquella vez, antes que se me vaya la voz, explicarles. El resto de estos son, esto es la parte morfológica, ¿no? Más sencilla. Creo que había una que no conocía muy bien. No, esta es la parte práctica nomás, ¿no? No, esto es algo de la parte práctica. Entonces, si tienen alguna duda, estimados alumnos, Doctor, tengo una duda díganme. sobre las ciclinas. Entonces, en todas las células, no importa el tipo de célula, está presente la ciclina, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Bien. Porque, ajá, Sí, dígame. basado en un contexto de cáncer, donde no hay un punto de control, como dicen, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa respecto a si la falta de una ciclina, podría afectar ya que usted dice que hay varios puntos de control, entonces si falla una de estos puntos de control, o todas deberían fallar en un proceso de cáncer, esa es mi pregunta. No, basta que falle alguno de estos. Miren, si se dan cuenta, por ejemplo, acá ustedes ven el P16, ¿no? El P16 y otros el P21. El P21 es lo que va a estar en control con la P16 para hacer que la célula entre en apoptosis, en muerte celular programada, ¿no? Ahora, este P16 supuestamente, ¿no? Es un gen que va a formar una proteína, que es la proteína P16 o P21, las cuales a través de una serie de procesos, no quiero confundirlos más, van a hacer que la célula se induzca a producir la apoptosis. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque van a ser inducidas, que la ciclina 1 va a interactuar con estos CDK y a través de ellos van a ser inducidos e indicados, ¿no? Como diciéndole, ¿sabes qué? Esta célula tiene un daño y al tener este daño, vamos a hacer que esta célula se detenga y muera, ¿sí? Al momento que se produzca este corte, uy, ¿qué pasó? Termino mi puntero, ¿no? Al momento que se produzca este corte a este nivel, la célula va a entrar en apoptosis. Y no hay necesidad, esta célula ya no va a pasar por ese G2M. ¿Se da cuenta? Porque acá es donde se va a producir la muerte de esta célula. Ahora, en el caso del cáncer, muchas de estas proteínas van a estar alteradas, ¿sí? Y de esta manera no van a ejercer su control. O bien las ciclinas no van a poder también ejercer su control, de tal forma que esta célula, a pesar de estar dañada, escapa a los mecanismos de control y va a crecer de manera desordenada. Es por ello que una célula en la cual ya no hay un punto de control de restricción o un punto de control de crecimiento o un punto de control de mitosis, pues estas células van a ser más grandes o van a dividirse mucho más o van a tener producción de un filamento en mayor cantidad, de tal forma que estas células van a ser totalmente deformes, como son las células del cáncer, ¿no? Es por eso que las células se consideran que pueden ser anaplásicas. Ese es un punto, ¿no? Anaplasia es ¿por qué? Porque es una forma totalmente distinta a las células de su entorno. Imagínense una célula
del músculo estrioesquelético, ¿no? Un rabdomiocito, que forma parte de un rabdomiosarcoma, una célula totalmente deforme, con un núcleo gigante, con un núcleo que no tiene, un núcleo no va a ser ya circular, ¿no? No va a tener forma de círculo, sino va a ser totalmente anormal en la superficie del núcleo, que va a tener hendiduras, muescas, deformidades, y en su componente citoplasmático también va a estar alterado, ¿no? Va a tener más microfilamentos, o va a expresar más una citoqueratina, etcétera, etcétera. Esto son células totalmente deformes. ¿Por qué? Porque los puntos de control han fallado. En algún punto han fallado. Y de este punto ya van a escapar al control del ciclo celular. Estas células se vuelven mortales prácticamente, ¿no? Mueren en realidad, ¿por qué? Porque no tienen oxígeno o no tienen glucosa. Solo por eso mueren las células. Pero que sea por un control intrínseco nuestro, ya no, escapar, ¿no? ¿Ok? Ya. Gracias, doctor, por la explicación. Muy bien. ¿Alguna otra duda, estimados alumnos? Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí. Les deseo suerte en su pasito o lo que les vayan a tomar el día de mañana. Y cualquier cosa, pues, me pueden preguntar cuando estamos en el presencia, ¿ya? Bien, un abrazo a todos, chicos. Doctor, Dígame, sí, doctor, yo soy delegada de su grupo del turno 1. ¿ya? Quería saber si es que me podrían brindar las notas de la primera práctica y del seminario, ya que me ¿Las qué? informaron que al segundo grupo del turno 1 ¿Ah? le compartió eso, por ¿Las que me favor. dice? ¿Las qué? Las notas del primer pasito que nos tomó y del seminario. Ah, ya, eso se los muestro el lunes, no se preocupen. Ya, ahí lo tengo yo Sí, todo apuntado. doctor. Me hace acordar para mostrárselo. Siempre lo llevo, ¿ya? Gracias. Ya, no tiene por qué. Gracias, doctor. Muy bien, Barreros. Doctor, Cuídense mucho. disculpe, antes Dígame, sí. de que termine la clase, doctor, tenemos un inconveniente porque estamos todavía a la expectativa de la respuesta de la doctora Obregón respecto al día de mañana, ya que como vemos estamos pues en un estado de emergencia y hoy día, por ejemplo, no ha habido transporte público, ¿no? Y si es que ha Sí, habido, pues ha costado mucho más caro y ha sido sí, de difícil muy acceso. difícil. Sí, ¿Cómo va a dígamelo a mí. ser? Lo he sufrido. Sí, doctor. Y tenemos en la base tenemos compañeros que vienen desde Ancón, que vienen de Chosica, de lugares bien alejados de la universidad. Entonces, no sé cómo vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Yo no sé si mañana, a ver si ustedes que han estado viendo las noticias, quizá se va a continuar el paro. ¿Saben algo? Sí, porque han dicho que van a continuar por 3 días. Incluso otras escuelas de la misma universidad han dicho que las clases van a ser virtuales mañana, el sábado, y se va a reiniciar todo acto presencial el lunes. Entonces nos sorprende que todavía la Escuela de Medicina y la Facultad de Salud no digan nada, ¿no? Entonces eso también yo le comenté, le consulté a la doctora, pero hasta ahorita no tengo respuesta. No sé si usted tiene mayor información. Sé que por otras universidades, les puedo decir que sí lo han hecho, pero he visto en la facultad, he consultado, soy responsable de otro curso de otra facultad, en la otra facultad nos han dicho que esperemos todavía, porque el día de hoy sí nos dijeron que iba a ser virtual, ¿no? El día de hoy, solamente por eso, pero no sé, la verdad es que es totalmente desentendido también, no sé qué va a ser el día de mañana, pero la doctora es la responsable también, una autoridad, ella podría Sí. estar más enterada, ¿no? Que yo de la decisión que tome la escuela, ¿no? Para salvaguarda también de los alumnos y docentes, ¿no? De los Es docentes muy también. difícil. Sí, es muy Sí. difícil movilizarse. Yo les entiendo completamente. Hoy día lo he Sí. sufrido en carne propia, ¿no? Doctor, ¿y usted no podría conversar con la doctora? Porque de verdad es preocupante esta situación. Mañana, ¿cómo va a ser? Porque ya ha estado fatal todo el día, ¿no? Incluso ahora para volver a casa en la noche también ha estado bien difícil el acceso, ¿no? Entonces, nos sorprende que otras escuelas sí se hayan regido al ROF que tiene la universidad, donde dice que ante cualquier acontecimiento que ponga en peligro tanto la vida del docente y del estudiante, se prioriza el teletrabajo, ¿no? Sin embargo, no, la Escuela de Medicina no lo está haciendo, ¿no? Entonces, Sí, eso, doctor, no sé si usted puede conversar con la doctora ya por la noche, le he escrito hace un momento, pero igual no tengo respuesta.
Y ya los En chicos de verdad principio, mañana quieren planificar cómo van a hacer, porque si va a ser sí o sí presencial, vamos a tener que salir todos 4 de la mañana, 5 de la mañana, y nos vamos a poner en riesgo, porque si algo nos llegara a pasar, eso no lo va a asumir la escuela, no lo va a asumir la por facultad ni supuesto, la universidad. lo comprendo. Sin embargo, a mal árbol se están arrimando. Tienen que, en todo caso, hablar con la autora López, que tiene mucho más contactos en la escuela, ¿no? La autora Obregón y la autora López son quienes más contactos tienen con la parte política. Con ellos sería bueno que conversen. Yo en realidad no creo que pueda obtener mucha información al respecto. Y eso sería mi mejor recomendación. Traten de hablar con alguna de ellas dos, porque al menos de parte mía no tengo tanta información, ¿no? No, no entiendo, doctor. Está Sí, bien, igual muchas gracias. Igual si es que habla con la doctora, avíseles también una incomodidad que muy tenemos. bien. Y si saben ustedes algo, avísenme, por favor, porque también nosotros vamos a estar así, igual que ustedes, ¿no? Igual que ustedes, en realidad. Y les entiendo, les comprendo y me Mm. solidarizo con ustedes también. ¿Sí? Ya, doctor, muchas Estemos en gracias. contacto, estemos en contacto, ¿sí? Bien, estimados Gracias. alumnos, les agradezco y por cuestiones ya de tiempo vamos a dar por terminada la clase, ¿sí? Un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor.